Ya sabemos qué medio vamos a utilizar, ahora toca la técnica de siembra o de escría. Primero debemos homogeneizar la muestra, así como se indicó en el módulo anterior. Tienen que homogeneizar la muestra mezclando hacia arriba y hacia abajo. No den vuelta al frasco ni tampoco metan el asa para mezclar la orina. No, deben de mezclarlo hacia arriba y hacia abajo, asegurándose que esté bien tapado. Van a introducir el asa en forma vertical lo más recto que puedan hasta la mitad de la muestra. Si tienen 10 cc, por ejemplo, hasta 5 cc y lo vuelven a sacar el asa de la misma forma. No es que van, después que metan el asa, lo van a mezclar adentro, no. Lo meten y con la misma lo sacan hasta la mitad de la muestra, hacia arriba. En el caso específico de agricultivo, como debemos de hacer un contaje semi-cuantitativo o cuantitativo, vamos con el asa, ya deben de saber si usaron un asa de 1 microlitro, 10 microlitros o 100 microlitros. Van a hacer una escría en todo el medio de la placa que atraviesa la placa de extremo a extremo y luego van a hacer en forma como de zigzag. También le dicen siembra tipo arbolito de Navidad, sin quemar el asa. Todo es con el mismo inóculo de la muestra que realizaron inicialmente. Esto lo pueden hacer solamente, si lo desean, en la placa de agar sangre de carnero. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos va a crecer la mayoría de los microorganismos, ya sean gram positivos o gram negativos. Eso quiere decir que el crecimiento va a ser representativo y significativo porque no va a haber discriminación. En caso, si nosotros hacemos el contaje en una placa de McConkey, por ejemplo, esta puede estar negativa, pero el agar sangre va a estar positivo porque nos crecieron bacterias gram positivas. O puede estar positivo el agar McConkey, pero solamente nos está creciendo bacilos gram negativos, no nos está contando las bacterias gram positivas en el caso de que haya crecimiento en el agar sangre. Por eso el contaje siempre se debe hacer en el medio de enriquecido. También existe o pueden hacer el tipo de siembra por agotamiento en las otras placas que van a utilizar, si utilizan obviamente más de una placa. Y esto va a depender muy a criterio del profesional que esté haciendo las siembras. Uno, si ustedes ven bacterias escasas en el sedimento, ustedes realizan la toma de la muestra, siembran en el primer cuadrante sin esterilizar con el mismo, hacen la siembra en el segundo cuadrante, así como se ve en la imagen que está en fucsia, sin esterilizar, tocan la puntita del segundo cuadrante y hacen el tercer cuadrante. Sin esterilizar, tocan el tercer cuadrante y hacen la estría del cuarto cuadrante. Si ustedes ven bacterias muy abundantes en la muestra de orina, esto es indicativo de que va a haber mucho crecimiento. Entonces, en este caso, también queda a criterio. Ustedes pueden esterilizar el asa entre la siembra de entre cuadrante y cuadrante. Es decir, ustedes agarran la muestra, siembran el primer cuadrante, esterilizan, espera que se enfríe el asa, tocan la última parte o el último escriado del primer cuadrante para poder obviamente obtener las bacterias de allí y van a cazar el segundo cuadrante. Esterilizan de nuevo y hacen el tercer cuadrante tocando la última escría del segundo cuadrante y así sucesivamente hasta llegar al cuarto cuadrante. O si lo desean, simplemente esterilizan cuando van a pasar al segundo cuadrante. Porque esto también queda muy a criterio y esto es a criterio del que lo esté realizando o simplemente no esterilizan y utilizan la misma escría sin esterilizar como se vio en el paso 1, cuando hay bacterias escasas. Simplemente son como tics, como para que puedan tener bacterias más aisladas en caso de ver bacterias abundantes en el sedimento, donde saben que sí o sí les va a crecer algo en el medio. Este tipo de siembra lo hace un equipo automatizado donde su contaje, como pueden ver, varía. Él lo cuenta por segmento, hace su contaje en forma de espiral y se divide la placa en 8 segmentos y cada segmento representa un recuento de unidades formadas de colonia.
En el primer recuento se leen, si hay crecimiento, menos de 10.000. En el segundo recuento, igual son menos de 10.000 unidades de formas de colonia. Si hay crecimiento hasta el tercer recuento, se considera que hay entre 10.000 y 50.000 unidades de formas de colonia y así sucesivamente hasta llegar al octavo segmento en caso de que haya crecimiento, que sería mayor a 100.000 unidades formadas de colonia. Esta es una imagen solamente para que vieran los tres tipos, digámoslo así, de siembra, que es el semi-cuantitativo, que se utiliza principalmente en agar sangre o en el medio enriquecido que vayan a utilizar para donde te crezcan todos los tipos de bacterias, y la siembra por agotamiento del lado derecho y la siembra por equipo automatizado del lado izquierdo. Una vez que ya tenemos el tipo de ACE que vamos a utilizar, que sembramos el medio de cultivo según las indicaciones, que sabemos los puntos de corte que vamos a utilizar, tenemos que irnos a los datos del paciente para poder hacer una buena interpretación del urocultivo. Es importante saber los datos del paciente, por ejemplo, la edad. No es igual procesar un urocultivo para un niño que para una persona adulta. El sexo no es lo mismo hacerlo la interpretación para una mujer, que son más frecuentes las infecciones urinarias y depende si está embarazada, se busca específicamente estreptococo que hacerlo para un hombre. No es lo mismo hacer un enterobiograma para alguien que tenga síntomas. Es importante saber si tiene poliuria, si tiene dolor, si tiene algún síntoma referente a una ITU. Tenemos que saber si el paciente tiene antecedentes de infecciones urinarias, si el urocultivo que estamos tomando o que trajo el paciente es para diagnóstico o es un urocultivo para control, si el paciente está tomando medicamentos o no, porque esto nos ayuda mucho al test de actividad antimicrobiana residual, porque recuerde que no solamente los antibióticos dan positivos para el test, igual los medicamentos. Por eso el test de actividad antimicrobiana residual se reporta como presencia o ausencia de actividad antimicrobiana y no se reporta presencia o ausencia de antibióticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ibuprofeno también tiene cierto porcentaje de actividad antimicrobiana que da el test PAS positivo y no es un antibiótico específicamente. E igual lo da positivo. Por eso es importante saber todos los medicamentos que está tomando el paciente en los últimos 6 meses. Porque recuerden también que aunque el paciente haya tomado una sola pastilla de antibiótico, ya este empieza a hacer efecto en el cuerpo y puede que, como está en altas concentraciones el primer día, aún, o sea, es una dosis suficiente para dar un urocultivo negativo. Por eso mínimo se requiere 3 días sin ningún tipo de tratamientos. También es importante saber el método de obtención, porque ya sabemos que depende del método de obtención, nos va a ayudar a saber qué asa calibrado vamos a usar, qué punto de corte vamos a tomar en cuenta en el crecimiento.